Mónica es una hija decepcionante que ni siquiera pudo ir a la universidad. Ella es completamente diferente de Linda. Es mi madre en casa quien me critica duramente, la hija mayor de nuestra familia. Mi padre asiente en señal de acuerdo y mi hermana menor Linda, entendiendo que está siendo elogiada, muestra una sonrisa confiada y llena de satisfacción. Mi hermana asiste a una universidad prestigiosa y yo trabajo solo con un diploma de secundaria. Mis padres elogian con orgullo a mi hermana por su esfuerzo. ¿Por qué somos tan diferentes? Soy Mónica, tengo 26 años. Trabajo como diseñadora web. Nací y crecí en una ciudad algo rural viviendo con mis abuelos, padres y hermana. Mi hermana Linda es 7 años menor que yo y era muy adorada por la familia. Sus opiniones y caprichos a menudo se priorizaban, lo que llevó a que yo fuera cada vez más descuidada. Nuestros padres nunca fueron iguales en su trato hacia nosotras. En el cumpleaños de Linda recibía regalos caros, pero como mi cumpleaños está cerca de Navidad, siempre se celebraba junto y solo recibía un regalo. Además, los regalos eran mayormente materiales de estudio y libros, en los que no tenía interés en ese momento. Cuando Linda empezó a jugar fútbol, mis padres nunca perdían una semana de apoyarla en prácticas y partidos. Yo era miembro del club de tenis en la secundaria, pero incluso en mi último partido antes de graduarme, mis padres no pudieron venir a apoyarme porque tenían que llevar a Linda a algún lugar. Viviendo así, siempre sentí una diferencia entre mi hermana y yo. Había días en los que quería llorar, pero mi hermana siempre me animaba. Cada vez que nuestros padres nos comparaban, mi hermana Linda decía, no es así, Mónica es buena estudiando y enseñando y puede hacer cualquier cosa. Y después de mi último partido, ella decía, buen trabajo y me daba un pequeño ramo de flores que había recogido en el parque. Parecía que nuestros abuelos también lamentaban las actitudes de nuestros padres. Le decían a mis padres que cambiaran su comportamiento hacia mí y que me defendieran, pero mi abuela falleció antes de que me graduara de la secundaria y poco después mi abuelo también falleció. Mi hermana continuó apoyándome, pero parece que a mi madre no le gustaba eso. Gradualmente, mi madre empezó a hablar duramente con Linda también, igual que lo hacía conmigo. Si siempre vas a estar del lado de tu hermana, mejor quédate afuera también. Alrededor de la época en que la nieve empezó a acumularse en pleno invierno, mi madre empezó a amenazarnos así. Quería evitar involucrar a mi hermana en tales situaciones, así que no tuve otra opción que decirle: ya no tienes que tomar mi lado. Eventualmente, Linda dejó de defenderme y, apoyada por nuestros padres, se dedicó a los deportes y los estudios, aparentemente disfrutando cada día. Mientras tanto, influenciados por los funerales consecutivos de nuestros abuelos, nuestros padres nos dijeron que no teníamos ahorros y no tuve más opción que renunciar a ir a la universidad. Realmente quería estudiar diseño en la universidad, pero eso no estaba permitido. Después de graduarme de la secundaria, la única opción era empezar a trabajar de inmediato. Sin embargo, mi deseo de involucrarme en el diseño era fuerte y conseguí un trabajo de oficina en una empresa de diseño algo lejos de mi ciudad natal. La empresa era pequeña y creaba sitios web para servicios de mujeres como salones de belleza y uñas. Queriendo estudiar diseño, pedí repetidamente hacer más y también me permitieron servir como asistente de los diseñadores que trabajaban en la oficina. Mientras aprendía de diseñadores profesionales de cerca, fue difícil a veces, pero en realidad me motivó más cada día. Mi objetivo de convertirme en diseñadora web se fortalecía cada día y estudiar se convirtió en el momento más importante para mí. Apenas volvía a casa, ya que regresar significaba solo ser menospreciada por mis padres. Sentía que era un fastidio, así que dedicaba cualquier tiempo libre que encontraba a estudiar diseño durante los días festivos. Usaba cursos en línea para adquirir habilidades en software de manera constante. Este esfuerzo finalmente dio frutos y fui bienvenida como miembro del equipo de diseño. Mi entusiasmo se hizo conocido entre los otros diseñadores de la empresa y empezaron a introducirme a materiales útiles y contactos. 3 años después,
Me confiaron proyectos como diseñadora web de pleno derecho. 8 años después de graduarme de la secundaria y trabajando exitosamente como diseñadora web, recibí noticias de que mi hermana iba a tomar los exámenes de ingreso a la universidad. Sorprendentemente, ella apuntaba a una prestigiosa escuela de medicina en una gran ciudad. Linda siempre mantuvo las mejores calificaciones gracias a su arduo trabajo y su aceptación parecía casi segura. Recordando nuestra infancia y cómo me había apoyado, sentí un fuerte deseo de ayudarla a cambio y le ofrecí mi apoyo. Unos meses después, fue aceptada en su primera opción de escuela de medicina. Estaba genuinamente feliz por ella y la felicité calurosamente. Linda, felicidades por tu aceptación. Realmente trabajaste duro en tus preparativos para el examen. Te admiro mucho. Linda, ligeramente avergonzada, me agradeció, pero luego planteó una preocupación. Tengo un pequeño problema. Como es una escuela de medicina privada, parece que hay una donación sugerida. No es obligatoria, pero papá y mamá están preocupados por ser menospreciados como pobres si no contribuyen. Pero solo los gastos de vida y la matrícula ya son costosos, así que no estoy segura de qué hacer. Linda mencionó que planeaba cubrir sus gastos de vida con trabajos a tiempo parcial, pero estudiar en una escuela de medicina exige una dedicación inmensa. Podría imaginar fácilmente que tendría dificultades para mantenerse al día con la gran cantidad de estudio requerido. Aunque quería ayudar con la donación, era imposible para mi padre, un trabajador de cuello blanco, y mi madre, que solo trabajaba 2 días a la semana, afrontar tales gastos. La matrícula de una universidad médica privada en sí misma era una carga sustancial para las finanzas familiares. Parecía que pretendían que yo cubriera los costos. Me sorprendió que le hubieran pedido a Linda que solicitara dinero en lugar de preguntar directamente ellos mismos. A pesar de mi desdén por las acciones de mis padres, decidí apoyar a mi hermana y acordé proporcionar la donación y otras tarifas de ingreso. Así, Linda empezó a vivir sola en un apartamento cerca de la universidad y comenzó su nueva vida. Su lugar no estaba demasiado lejos del mío, así que pensé que podría contar conmigo en cualquier momento. Sin embargo, quizás porque estaba inmersa en su vida universitaria, sus respuestas hacia mí eran bastante cortantes. Aún así, recibía mensajes como quiero comer esto o necesito esto, por favor cómpralo para mí y organizaba esas cosas para ella, apoyándola de maneras que ella no podía pedir a nuestros padres. A veces comíamos juntas, pero incluso entonces ella era brusca, enfocándose en su smartphone en lugar de entablar una conversación conmigo. No importaba lo que dijera, ella insistía. Estudiar es difícil. Empecé a sentirme desconcertada por tales respuestas. De alguna manera, Linda se había vuelto fría conmigo. Incluso la comida de hoy se sentía como si la hubiera obligado a salir. Tratando de cambiar el ambiente, mencioné a nuestros padres en un tono alegre. Mamá y papá probablemente solo se preocupan por ti, aunque... De repente, Linda me miró fijamente y resopló ligeramente. Por supuesto, una estudiante de medicina como yo y una diseñadora graduada de secundaria como tú son incomparables. A nadie le importa un trabajo que no requiere cualificaciones como el tuyo. Su tono intenso hizo que mi sangre se congelara. No hay necesidad de decirlo así. Solo porque es un trabajo que no requiere cualificaciones. Esa es la verdad. Ser diseñadora es solo un título y cualquiera puede hacer un sitio si lo busca en línea. Podría ser mejor si tuvieras una cualificación, pero podría ser difícil para una graduada de secundaria como tú obtener una. No es tan simple. Estoy estudiando y trabajando todos los días. No es como tú para decir tales cosas sin conocer. Linda me miró con desagrado y chasqueó la lengua. Papá y mamá a menudo dicen que voy a una universidad prestigiosa y tendré un futuro prometedor, pero ni siquiera fuiste a la universidad y eres una decepción. Solo salgo a comer contigo porque nuestros padres me lo dijeron. Dicen que aunque eres decepcionante, asegúrate de que Mónica no caiga más bajo. El futuro doctor debería cuidarla.
Nuestros padres siempre han comparado a Linda y a mí desde que éramos niños. Linda es inteligente, amable y confiable, mientras que Mónica es estúpida, torpe y no puede hacer nada. Esas palabras que me lanzaron directamente resurgieron y sentí como si me estuviera ahogando. Mi cabeza daba vueltas y solo podía inclinarme y soportarlo. Viéndome así, Linda confundió mi comportamiento con que estaba llorando, sonrió levemente y dijo: «Me voy a casa ahora». Y se fue, habiendo salido y ganado la nueva libertad de vivir sola. Linda parecía una persona completamente diferente, rodeada de gente excepcional que nunca conoció en casa. Debe creer plenamente que los elogios de nuestros padres la cubren todos los días. Si nuestros padres dicen cada día que Linda es indudablemente una prodigio y definitivamente se convertirá en una doctora de primera clase, no es de extrañar que Linda lo crea sin duda. Esas palabras incluían una actitud de desdén hacia mí, lo que probablemente llevó a Linda a adoptar naturalmente la misma visión hacia mí. Al final del año, como de costumbre, regresé a casa para las vacaciones. Me pidieron que regresara a casa con Linda, quien siempre había tenido una actitud fría, así que regresamos juntas. Linda había estado extremadamente ocupada con sus estudios y entrenamiento práctico, y parecía que no había vuelto a casa una vez desde que comenzó la universidad. Quizás por eso, mis padres no me prestaron atención y estaban completamente enfocados en Linda. Al llegar a casa, la mesa estaba llena de golosinas como bistec y pizza para darle la bienvenida y, por la tarde, vecinos, parientes e incluso compañeros de clase locales de Linda se reunieron para una gran fiesta. Linda parecía complacida con el ambiente y empezó a jactarse ruidosamente. «Mamá me dice que venga a casa más a menudo, pero mi universidad es esa prestigiosa y es la escuela de medicina más difícil, así que es obvio que estudiar es duro. Todavía soy estudiante, pero tenemos muchos proyectos de equipo y no puedo simplemente dejarlos para relajarme en casa. Todos siguen contactándome cada vez que sucede algo y realmente me molesta». Fingí estar cocinando en la cocina y me escapé silenciosamente, pero podía escuchar la jactancia ruidosa de Linda claramente dirigida a los padres y parientes. Podría haber estado bien, pero para los vecinos y sus compañeros de clase, la jactancia de Linda probablemente sonaba desagradable. Quizás cansada de la actuación en solitario de Linda, cuando llevé un poco de vino, un anciano vecino intentó cambiar la conversación hacia mí. ¿No estás trabajando en diseño, Mónica? Sin embargo, Linda y mis padres me criticaron al unísono. No puedes realmente hablar mucho sobre ella. Ella está intentando, pero exactamente, ella ni siquiera pudo ir a la universidad y es una decepción. Ella es completamente diferente de su hermana. Entre los que estaban reunidos, había muchos que no habían ido a la universidad y estaban trabajando en su lugar. Había personas con familias y padres con hijos, pero como estaban disfrutando del festín, todos se abstuvieron de contradecir las palabras de mi madre. Solo mis padres y Linda parecían completamente inconscientes de la situación. Me sentí incómoda y traté de irme sin decir nada. Sin embargo, Linda me detuvo. «Todavía muestras tu cara en casa mucho, ¿no? Mónica, estoy bien en mis estudios universitarios, así que no estoy avergonzada. Quizás puedas ser tan audaz porque no piensas en nada». Después de decir eso, rompí a reírme en voz alta. Nuestros padres también se rieron de vuelta. «Si dices eso tanto, seguramente la lastimarás. Eso es lamentable». Al escuchar esas palabras, inmediatamente sentí que la ira aumentaba. «Parece que es mejor si no vuelvo el próximo año». «Lo entiendo». Logré sacar esas palabras. Los parientes y vecinos observaron con preocupación, pero dejé la bandeja que sostenía y fui a buscar mi abrigo y bolso. Linda y los demás me miraron prepararme para irme. Entiendo muy bien los sentimientos de todos. Ya no volveré a esta casa. Mi corazón estaba lleno de ira. No sentía absolutamente nada hacia mi hermana, al igual que hacia mis padres. Al decir esto y salir, los tres me saludaron felizmente. «No vuelvas más.
Mientras me dirigía a la estación, suprimí desesperadamente la ira dentro de mí. Regresar a casa siempre hacía que mi corazón se sintiera pesado. Cuando aspiraba a ser diseñadora web, podía distanciarme de mis padres usando mis estudios como razón. Sin embargo, a medida que crecí en mi carrera, sentí que era difícil cortar fácilmente el vínculo con mis padres y me sentía cada vez más preocupada. Linda aún es estudiante universitaria y joven, podría ser difícil para ella entender lo duro que es trabajar en la sociedad. Aún así, creo que nuestros padres estaban intentando, a su manera, criar a sus hijos. Incluso ahora, Linda es elogiada como una genio por sus habilidades académicas y todos adoptan una actitud de menospreciarme en medio de los intercambios infantiles. Sentí ira y estaba llena de decepción. Si uno se enorgullece de su trabajo, tal relación no debería continuar incluso con sus propios padres. Me horrorizó el terrible comportamiento de Linda, pero este se convirtió en el momento en que decidí cortar los lazos con mi familia. Meses después de tomar esta decisión, recibí inesperadamente una llamada de Linda. Posteriormente, ella persistió en enviarme mensajes pidiéndome que respondiera el teléfono. No la estaba bloqueando, así que contesté de mala gana. ¿Pagaste correctamente mi matrícula? La voz de Linda hablando lentamente tenía un matiz de urgencia. Respondí con calma. Pagué la donación y la tarifa de ingreso antes de que te inscribieras. ¿Qué pasa con la matrícula de este año? La universidad ha solicitado urgentemente que se pague. No sé nada sobre la matrícula. Incluso por teléfono, pude sentir que Linda estaba sin palabras. De hecho, había agotado mis ahorros para proporcionarle una cantidad significativa de dinero. Pagué la tarifa de ingreso, donación y matrícula equivalente a un año. Mis ahorros estaban casi agotados y había planeado pagar cualquier monto adicional a medida que se vencieran, así que la matrícula de los años siguientes quedó impaga. Y luego ocurrió el incidente al final del año. Era increíble que, después de decirme que no volviera a casa, me pidieran pagar la matrícula. Sí, me pediste una donación, ¿verdad? Pagué los otros montos porque quería apoyarte. No. Mis padres te enviaron a una universidad privada fuera del estado porque podían pagar la matrícula o te la enviaron a pesar de no tener el dinero. No, no es eso. Tengo muchos amigos adinerados, así que hay otros gastos además de los costos de vida. Mis padres de alguna manera gestionaron esos costos, por eso no tienen dinero para la matrícula. Así que me dijeron que te contactara. De hecho, había una razón por la que podía permitirme apoyar la matrícula de Linda, fue porque avancé en mi carrera como diseñadora al cambiarme a una gran empresa de diseño. Mis logros como diseñadora fueron reconocidos y mi salario aumentó significativamente. Además, mientras continuaba ocupada con el trabajo, gastaba poco de mi salario y bonificaciones, permitiendo que mis ahorros crecieran. Había discutido mi cambio de trabajo con mis padres, así que probablemente contaron con mi apoyo financiero desde el principio para avanzar en la educación de Linda. Una vez que se dieron cuenta de que podía apoyar no solo la donación sino también la matrícula, parece que los ahorros destinados a su matrícula se gastaron en sus actividades de ocio. Quizás fui negligente, pero ya no tenía el corazón para perdonarlos lo suficiente como para simplemente proporcionar apoyo financiero. Ayudar con la matrícula no fue una tarea difícil, pero rechacé la solicitud de Linda. Unos días después, fui contactada por mis padres quienes exigieron el pago de la matrícula, pero nuevamente me negué. La urgencia y el tono acusatorio en sus voces por teléfono hundieron aún más mi ánimo. Sentí como si ya no tuviera un lugar al que regresar. Solo estaban interesados en mi dinero, no en mí como parte de la familia. Ser tomado por sentado sin ninguna consulta era algo que no podía aceptar. Linda me llamaba casi todos los días. Si hubiera habido una disculpa sincera, tal vez podría haber sido persuadida para perdonarla un poco. Sin embargo, lo que realmente escuché fue: por favor, paga la matrícula. Si no lo haces, seré expulsada.
Las becas y los trabajos a tiempo parcial no son suficientes. Sería una pérdida si una estudiante prometedora como yo fuera expulsada. Sí, definitivamente te devolveré el dinero una vez que empiece a trabajar. Por favor, ayúdame como familia. El buzón de voz estaba lleno de palabras tan egoístas. También había mensajes absurdos como: si estás preocupada porque te dijeron que no vinieras a casa, puedo intentar persuadir a nuestros padres en su lugar. Guardé esos mensajes en un archivo diferente y borré todo de mi smartphone. Después de eso, le envié un mensaje a Linda y bloqueé su número de teléfono. Nadie querría ser tratado por alguien que solo menosprecia a los demás solo porque son familia. Así fue como corté completamente la comunicación con mi familia y pude dar la bienvenida a una nueva primavera. Escuché de uno de los parientes que Linda de alguna manera logró pagar la matrícula de su segundo año con becas y préstamos de parientes. Sin embargo, al no poder recibir más apoyo para gastos de vida, Linda empezó a trabajar a tiempo parcial. Pero con la inmensa cantidad de estudio, exámenes y entrenamiento práctico, trabajar a tiempo parcial fue más difícil de lo que pensaba y terminó abandonando algunas materias y tuvo que dejar la universidad. 6 meses después, había estado apoyando tanto su matrícula como enviando dinero a casa, pero dejé las remesas el año pasado cuando corté los lazos con mi familia. Sin apoyo financiero y viviendo al límite, mis padres ahora tenían a Linda, quien había abandonado la universidad, de regreso en casa. Aunque Linda era académicamente capaz, no había dinero en casa para considerar transferirse a otra universidad. Aún así, ella no trabajaba localmente, sino que se volvió reclusa, pasaba el día jugando videojuegos y desquitándose con el estrés por la noche. Escuché de una amiga que vive cerca que los sonidos de discusiones familiares siempre son audibles. Mis padres parecen incapaces de decirle nada a la hija a la que una vez cuidaron. Cuando conocí a mis padres por casualidad afuera, parecían completamente exhaustos y parece que los vecinos, quizás por vergüenza, apenas les hablaban. Un día, quizás debido al estrés, mi padre causó un incidente mientras iba camino al trabajo en el tren. Agarró a una mujer a su lado y fue atrapado por otros pasajeros y llevado por la policía. Afortunadamente, se llegó a un acuerdo y no fue acusado, pero este incidente lo obligó a renunciar ya que ya se hablaba de ello en su lugar de trabajo y se sintió incómodo al quedarse. Mi madre tuvo que empezar a trabajar, pero teniendo solo experiencia en trabajos a tiempo parcial antes, le fue difícil encontrar un trabajo que pudiera proporcionar un ingreso significativo. Mis padres trataron de contactarme a través de parientes a veces, pero sus mensajes siempre eran egoístas y mandones. Finalmente, los parientes, cansados de las actitudes de mis padres, me dijeron: manejaremos las cosas aquí sin problemas, no te preocupes. Y dejaron de transmitirme sus mensajes. Finalmente, corté todos los lazos con mi familia, dejando el hogar y pudiendo ahora vivir una vida estable. Escuché que, además de mi hermana reclusa Linda, mi padre desempleado había desarrollado una mala reputación y se habían propagado rumores en el vecindario, lo que llevó a que los evitaran aún más que antes. Mi madre, frustrada con la situación, parece haber ido a algún lugar. Ahora me dijeron que nadie puede ponerse en contacto con ella, dejando atrás a mi padre y a Linda, quienes no trabajan y están viviendo una vida casi análoga a la falta de hogar. Si hubieran valorado siquiera un poco a sus vecinos, podrían haber recibido algo de consuelo cálido, pero dado sus acciones pasadas, la ayuda de quienes los rodean es prácticamente inexistente. Estoy construyendo exitosamente mi carrera en el campo del diseño. He sido seleccionada para participar en un gran proyecto y estoy programada para estar involucrada en un trabajo que dejará mi nombre conocido. Esto me ha motivado a finalmente perseguir un objetivo de larga data, tomar los exámenes de ingreso a la universidad con suficientes ahorros y, al finalizar el proyecto actual, planeo empezar a estudiar seriamente para el examen. También tengo planes de estudiar gestión empresarial, ya que considero independizarme en el futuro. Con este nuevo desafío por delante, mi corazón late con anticipación.